Ya se llevaron a cabo los partidos del 24 de junio correspondientes al emocionante Mundial de Clubes. Por eso, en este video estaremos revisando rápidamente cada resultado para luego ver cómo quedó la tabla de posiciones y finalizar mencionando los horarios de los siguientes encuentros. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. Boca Juniors empató 1-1 con Oakland City en Nashville y quedó eliminado del Mundial de Clubes. El conjunto argentino necesitaba golear y esperar un triunfo de Bayern sobre Benfica, pero ninguno de los dos resultados se dio. El Xeneize abrió el marcador a los 25 minutos tras un cabezazo de Di Lolo que pegó en el palo y rebotó en el arquero Garrou, quien marcó en contra. Boca tuvo chances para aumentar la ventaja, incluyendo 2 remates al travesaño, pero no logró concretar. En el complemento, Auckland igualó con un cabezazo de Christian Grau a los 52 minutos. Luego, el partido fue interrumpido más de 40 minutos por una tormenta eléctrica. Tras la reanudación, Boca insistió sin éxito y hasta tuvo un gol anulado a Merentiel. El empate dejó a ambos equipos eliminados. Benfica venció 1-0 a Bayern Múnich en la última fecha del grupo C y se quedó con el primer lugar de la serie. El conjunto portugués, que llegaba obligado a sumar para asegurar la clasificación sin depender de otros resultados, cumplió con creces y se metió en los octavos de final como líder. El único gol del partido llegó a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Andreas Schelderup apareció por el segundo palo para definir de primera un centro bajo de Fredrik Aursnes. Benfica dominó el juego en esa etapa inicial y justificó la ventaja parcial con orden y eficacia. En el complemento, Bayern Múnich adelantó líneas y fue en busca del empate, pero se encontró con un gran rendimiento del arquero Anatoly Trubin, que tuvo varias atajadas clave para sostener el resultado. A pesar de los intentos de los alemanes, que terminaron con todos sus titulares en cancha, el marcador no se movió. Con esta victoria, Benfica clasificó primero del grupo y enfrentará al segundo del grupo D. Bayern, que finalizó segundo, deberá medirse ante el líder de esa misma zona. Flamengo y Los Angeles FC empataron 1-1 en el cierre del grupo D, en un partido vibrante jugado en Orlando. Aunque Flamengo ya estaba clasificado, ambos equipos ofrecieron un gran espectáculo. Bobanga abrió el marcador para Los Angeles FC a los 84 minutos con una buena definición, pero Wallasian empató 2 minutos después con una gran jugada individual. Flamengo finaliza primero con 7 puntos y enfrentará al segundo del grupo C en octavos. Los Angeles FC, ya eliminado, se despide con un punto para el honor. Chelsea logró una sólida victoria por 3-0 frente a Esperance de Túnez en un duelo disputado en el Financial Field de Filadelfia. Con este resultado, los Blues aseguraron su clasificación a los octavos de final. El encuentro fue parejo en su arranque, con pocas ocasiones claras para ambos equipos. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, Chelsea impuso su jerarquía. A los 45 minutos, Enzo Fernández ejecutó un preciso tiro libre que encontró la cabeza de Tosin Adarabioyo para el 1-0. Apenas segundos después, Liam Delap aprovechó un descuido defensivo y marcó el segundo con una gran jugada individual. En el complemento, el conjunto inglés controló el juego sin sobresaltos y, ya con varios titulares descansando, sentenció el marcador con el tanto de Tariq George. Chelsea cerró su grupo con autoridad y dejó fuera de carrera a un Esperance que había llegado con chances tras su victoria previa ante Los Angeles FC. Ahora con esos resultados veremos cómo quedó la tabla de posiciones. Recuerda que para mostrar tu apoyo puedes compartir el video, darle manito arriba, dejar tu comentario y suscribirte activando la campanita. Entonces, los equipos quedaron posicionados de la siguiente manera. En el grupo A, Palmeiras, de Brasil, culmina en el primer puesto con 5 puntos obtenidos tras una victoria y 2 empates en sus 3 partidos disputados. El equipo brasileño convirtió 4 goles y recibió 2, lo que le otorga una diferencia de goles de más 2. Su rendimiento fue constante, sin derrotas. Gracias a su diferencia de goles, Palmeiras avanza a los octavos de final como líder del grupo. Inter Miami, de Estados Unidos, se ubica en la segunda posición también con 5 puntos, producto de una victoria y 2 empates en 3 partidos jugados. Marcó 4 goles y recibió 3, alcanzando una diferencia de goles de más 1. A pesar de tener la misma cantidad de puntos que Palmeiras, la diferencia de goles le impide quedarse con el primer lugar. No obstante, clasifica a octavos de final como segundo del grupo, cumpliendo con el objetivo principal. FC Porto, de Portugal, quedó en la tercera casilla con apenas 2 puntos, tras 2 empates y una derrota. El equipo luso marcó 5 goles pero recibió 6, lo que lo deja con una diferencia de menos 1. El empate final ante Al Ahly no fue suficiente para revertir su situación. Porto queda eliminado. Al Ahly, de Egipto, cierra la tabla en la cuarta posición, también con 2 puntos obtenidos en 2 empates y una derrota. Anotó 4 goles y le convirtieron 6, lo que arroja una diferencia de goles de menos 2. Su empate agónico ante Porto le impidió terminar con un solo punto, pero su diferencia de goles lo deja como colero. Al Ahly queda fuera de competencia, aunque dio pelea hasta el final. Así concluye el grupo A, con Palmeiras e Inter Miami avanzando a octavos, mientras que FC Porto y Al Ahly se despiden del torneo.
En el grupo B, Paris Saint-Germain, de Francia, se posiciona en el primer lugar con 6 puntos, gracias a 2 victorias y una derrota en sus 3 partidos disputados. El equipo parisino anotó 6 goles y solo recibió 1, lo que le otorga una sólida diferencia de goles de +5, la mejor del grupo. Su triunfo ante Seattle Sounders, además de la abultada victoria sobre Atlético de Madrid en la primera jornada, le permitieron avanzar a octavos de final como líder del grupo B. Botafogo, de Brasil, se ubica en la segunda posición, también con 6 puntos, producto de 2 victorias y una derrota. Anotó 3 goles y recibió 2, lo que lo deja con una diferencia de goles de +1. Aunque empatado en puntos con PSG y Atlético de Madrid, la diferencia de goles le favorece para ubicarse en zona de clasificación. Sus triunfos sobre Seattle Sounders y Paris Saint-Germain fueron claves para acceder a la siguiente fase como segundo del grupo. Atlético de Madrid, de España, finaliza en la tercera casilla, igualmente con 6 puntos, tras 2 victorias y una derrota. El equipo rojiblanco anotó 4 goles, pero encajó 5, terminando con una diferencia de goles negativa de -1. A pesar de haber ganado sus 2 últimos encuentros, la goleada sufrida ante PSG en el debut lo condenó, ya que quedó relegado por diferencia de goles. Con ello, Atlético queda eliminado del torneo, en una de las grandes sorpresas de la fase de grupos. Seattle Sounders, de Estados Unidos, cierra la tabla en la cuarta posición, sin puntos, luego de 3 derrotas consecutivas. El equipo norteamericano convirtió 2 goles y recibió 7, acumulando una diferencia de goles de -5. Su rendimiento fue el más bajo del grupo y, sin sumar unidades, queda eliminado del Mundial de Clubes 2025. En resumen, PSG y Botafogo avanzan a los octavos de final, mientras que Atlético de Madrid y Seattle Sounders quedan fuera. El grupo B se definió por diferencia de goles entre 3 equipos igualados en puntos y dejó una eliminación inesperada. La del conjunto del Cholo Simeone. Con los grupos A y B cerrados, los cruces en octavos de final serían Palmeiras contra Botafogo el 28 de junio y Paris Saint-Germain vs Inter Miami el 29 de junio. En el grupo C, Benfica se ubica en el primer puesto con 7 puntos. El equipo portugués jugó 3 partidos, ganó 2 y empató 1, sin conocer la derrota. Anotó 9 goles y recibió apenas 2, logrando una diferencia de goles de +7. Su campaña está siendo sólida, con victorias ante Auckland City y Bayern Múnich, y un empate ante Boca Juniors. Este rendimiento le permitió asegurarse el primer lugar del grupo y su pase a los octavos de final como líder de la zona. Bayern Múnich finalizó en la segunda posición con 6 puntos. El conjunto alemán ganó 2 partidos y perdió 1, con una impresionante producción ofensiva de 12 goles a favor y solo 2 en contra, lo que le otorgó una diferencia de goles de +10, la más alta del grupo. Sin embargo, su derrota ante Benfica en la última jornada lo dejó en la segunda casilla. Aún así, avanzó a los octavos de final y sigue siendo uno de los candidatos fuertes del torneo. Boca Juniors quedó en la tercera posición con 2 puntos. El equipo argentino no pudo ganar ningún partido. Empató 2 y perdió 1. Marcó 4 goles y recibió 5, terminando con una diferencia de goles negativa de -1. Boca no logró aprovechar las oportunidades que tuvo en sus encuentros y, pese al aliento masivo de su hinchada, se quedó fuera de los octavos de final. Su eliminación en fase de grupo se concreta con una actuación que dejó sabor a poco. Auckland City, por su parte, finalizó último con 1 punto. El equipo neozelandés empató 1 y perdió los otros 2 partidos. Solo convirtió un gol y recibió 17, lo que se traduce en una diferencia de goles muy desfavorable de -16. Aunque logró rescatar un empate ante Boca Juniors, fue claramente superado en los otros encuentros y se despide del torneo como el equipo con más goles en contra del grupo. Con estos resultados, Benfica y Bayern Múnich avanzan a los octavos de final, mientras que Boca Juniors y Auckland City quedan eliminados en fase de grupos. En el grupo D, Flamengo se quedó con el primer lugar tras sumar 7 puntos en 3 partidos. El equipo brasileño ganó 2 encuentros y empató 1, manteniéndose invicto en la fase de grupos. Marcó 6 goles y recibió 2, lo que le da una diferencia de goles positiva de +4. Con este rendimiento, Flamengo avanza como líder del grupo. Chelsea terminó en el segundo puesto con 6 puntos, producto de 2 victorias y una derrota. El conjunto inglés anotó 6 goles y recibió 3, lo que le otorga una diferencia de goles de +3. Luego de una caída ante Flamengo en su segundo partido, los Blues se recuperaron con un contundente triunfo ante Esperance para asegurar su boleto a octavos. Esperance de Túnez finalizó en la tercera posición con 3 puntos. El equipo africano ganó un solo encuentro y perdió los otros 2. Solo convirtió un gol y recibió 5, cerrando con una diferencia de goles negativa de -4. Si bien logró vencer a Los Ángeles FC en su debut, no pudo repetir una actuación sólida y quedó fuera del torneo en la zona de eliminación directa. Los Angeles FC fue el colero del grupo con apenas 1 punto en 3 presentaciones. No logró victorias, apenas igualó un partido y cayó en 2 oportunidades.
Solo anotó un gol y recibió 4, con una diferencia de -3. A pesar de cerrar con un empate digno frente a Flamengo, los estadounidenses quedaron eliminados sin poder mostrar contundencia ofensiva en esta fase. Con Flamengo y Chelsea en octavos de final, además de Esperance y Los Angeles FC fuera de la competencia, el grupo D cerró con un panorama claro, destacando la solidez del conjunto brasileño y la recuperación del cuadro inglés. Con los grupos E y D cerrados, los cruces en octavos de final serán Benfica contra Chelsea el 28 de junio y Flamengo contra Bayern Múnich el 29 de junio. En el grupo E, River Plate ocupa el primer lugar con 4 puntos. Ha jugado 2 partidos, de los cuales ganó uno y empató otro, sin conocer aún la derrota. Ha convertido 3 goles y ha recibido 1, lo que le otorga una diferencia de +2. Su forma reciente muestra un empate y una victoria. Con un solo encuentro restante, el conjunto argentino está en zona de octavos de final, pero debe confirmar su clasificación en la última fecha, donde incluso un empate podría ser suficiente, dependiendo de otros resultados. Inter de Milán está segundo también con 4 puntos, igualado en unidades con River pero con una diferencia de goles inferior, de +1. El equipo italiano también ha ganado un partido y empatado otro, con 3 goles a favor y 2 en contra. Al igual que River, está en zona de clasificación a octavos, pero su diferencia de goles más baja lo obliga a buscar un buen resultado en la fecha final frente al cuadro argentino para asegurar el pase y, de ser posible, quedarse con el primer lugar del grupo. Monterrey se ubica en la tercera posición con 2 puntos. Ha empatado sus 2 encuentros y no ha ganado ni perdido. Solo ha marcado un gol y ha recibido 1, por lo que su diferencia de goles es neutra. Aunque aún no ha perdido, su falta de triunfos lo deja fuera de zona de clasificación directa y actualmente estaría en la zona de eliminación. Necesita ganar en la última jornada y esperar que alguno de los 2 primeros ceda puntos para poder meterse entre los 2 primeros puestos. Un empate no le alcanza. Urabarrat Daman cierra el grupo en la cuarta posición sin unidades. Ha perdido sus 2 partidos, con 2 goles a favor y 5 en contra, lo que lo deja con una diferencia de -3. Viene de caer en ambos encuentros y ya no tiene posibilidades de clasificar a octavos. Solo le queda el partido frente a Monterrey para intentar cerrar su participación con dignidad. Con una jornada por disputar, River e Inter tienen la ventaja, pero Monterrey aún tiene opciones. Urabá, en cambio, está matemáticamente eliminado. En el grupo F, Fluminense lidera con 4 puntos. El equipo brasileño ha jugado 2 encuentros, con un triunfo y un empate. Ha anotado 4 goles y ha recibido 2, lo que le otorga una diferencia de +2. Viene de vencer a Ulsan HD y antes había igualado sin goles con Borussia Dortmund. Con este rendimiento, está en zona de octavos de final, pero debe asegurar su clasificación en la última jornada frente a Mamelodi. Un empate le alcanza. Borussia Dortmund marcha segundo, también con 4 puntos. Ha logrado una victoria y un empate, con 4 goles a favor y 3 en contra, para una diferencia de +1. En su último partido venció a Mamelodi Sundowns en un duelo de alto voltaje, luego de haber empatado con Fluminense en el debut. Al igual que los brasileños, está en zona de clasificación pero aún no tiene nada asegurado y deberá sumar en la última fecha para evitar sorpresas. Mamelodi Sundowns está en la tercera posición con 3 puntos. Ha ganado un partido y perdido otro, con 4 goles anotados y 4 recibidos, lo que lo deja con diferencia de gol 0. Viene de una derrota ajustada ante Dortmund tras haber vencido a Ulsan HD. Está actualmente en zona de eliminación, pero depende de sí mismo. Una victoria en la última fecha frente a Fluminense los metería en octavos. Un empate no le asegura nada. Ulsan HD ocupa el cuarto lugar con 0 puntos. Ha perdido sus 2 partidos, marcando apenas 2 goles y recibiendo 5, con una diferencia de -3. Tras caer ante Mamelodi y luego frente a Fluminense, el equipo surcoreano ya está eliminado de la competencia, sin opciones matemáticas de clasificar, y solo jugará su último partido por el honor. La última jornada será decisiva para definir el grupo. Fluminense y Borussia Dortmund están en posición favorable, pero Mamelodi aún sueña con colarse entre los 2 primeros. Ulsan, por su parte, ya se despide del torneo. En el grupo G, Juventus ocupa el primer puesto con 6 puntos, producto de 2 partidos jugados, ambos ganados, sin empates ni derrotas. El conjunto italiano ha convertido 9 goles a favor y ha recibido solo 1 en contra, logrando así una diferencia de goles de +8. Con un rendimiento perfecto, la Beşiktaş llega clasificada a los octavos de final y buscará cerrar la fase como líder de grupo, aunque aún debe medirse ante el otro clasificado, Manchester City, en un duelo que definirá al primero del sector. En el segundo lugar aparece Manchester City, también con 6 puntos tras 2 victorias en 2 encuentros, sin empates ni derrotas. El equipo inglés suma 8 goles a favor y no ha recibido tantos, por lo que cuenta con una diferencia de goles de +8, igualando en ese aspecto con Juventus. Sin embargo, tiene un gol menos anotado, por lo que, de mantenerse empatados en puntos al finalizar la fase, podría quedar segundo. City ya está en octavos y va por el primer lugar del grupo.
En el tercer puesto está Wydad Casablanca, que ha perdido sus 2 partidos disputados, por lo que tiene 0 puntos. No registra empates ni victorias. Ha marcado un solo gol a favor, pero ha recibido 6 en contra, con una diferencia de goles negativa de -5. El equipo marroquí ya está matemáticamente eliminado. Finalmente, en el cuarto lugar se ubica Al Ain, también con 0 puntos tras 2 derrotas consecutivas. Es el único equipo del grupo que aún no ha convertido goles, y ha recibido 11 en contra, por lo que tiene la peor diferencia de goles del grupo con -11. Su eliminación ya está consumada. Con una fecha por disputar, Juventus y Manchester City ya están en octavos, mientras que Wydad y Al Ain no tienen ninguna opción de clasificar. El duelo entre italianos e ingleses definirá el líder del grupo y podría tener consecuencias importantes en los cruces de la siguiente fase. En el grupo H, Real Madrid lidera con 4 puntos tras 2 partidos jugados, de los cuales ganó uno y empató el otro. No ha perdido aún. El equipo español ha marcado 4 goles y ha recibido 2, por lo que posee una diferencia de goles de +2. Tras una igualdad sin goles en su debut ante Al Hilal, el conjunto de Xabi Alonso mejoró en la segunda jornada con un triunfo por 3-1 frente a Pachuca. Ahora depende de sí mismo. Si gana en la última jornada frente a Salzburgo, clasifica como primero. Incluso con un empate podría avanzar, pero tendría que esperar al resultado de Al Hilal. Salzburgo, de Austria, se ubica en el segundo puesto, también con 4 puntos. Al igual que Real Madrid, ha ganado 1 y empatado 1, sin derrotas. Su registro goleador es más modesto. 2 goles a favor y 1 en contra, para una diferencia de goles de +1. Su situación es similar a la del líder. Si le ganan su último partido clasifican sin especulaciones. Pero tiene un desafío mayor, ya que cierra el grupo enfrentando precisamente a Real Madrid, lo cual le añade dificultad al objetivo. En el tercer lugar aparece Al Hilal, con 2 puntos, producto de 2 empates en 2 partidos. No ha ganado ni perdido. Ha marcado un solo gol y recibido 1, por lo que su diferencia de goles es 0. El equipo de Arabia Saudita llega a la última fecha con posibilidades claras de clasificar, aunque está obligado a ganar su partido ante Pachuca y mejorar su diferencia de goles. Un empate lo dejaría fuera, y una derrota lo colocaría en el último lugar. En el cuarto puesto está Pachuca, con 0 puntos tras 2 derrotas consecutivas. El conjunto mexicano ha anotado 2 goles, pero ha recibido 5, lo que le da una diferencia de goles de -3. Ya sin margen, Pachuca está eliminado. Aún así su último encuentro frente a Al Hilal le permitiría cerrar su participación con dignidad. Así, el grupo H todavía no tiene algún clasificado de manera oficial, pero sí al primer eliminado. Ahora veremos los horarios de los siguientes encuentros. El miércoles 25 de junio continúa la emoción del Mundial de Clubes desde la 1 de la tarde, hora de México, con el duelo entre Borussia Dortmund de Alemania y Ulsan Hyundai de Corea del Sur. Este duelo se jugará también a la 1 en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, a las 2 de la tarde en Perú, Colombia y Ecuador, a las 3 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 4 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 9 de la noche en España. A esa misma hora, uno de los duelos más atractivos del día tendrá lugar entre Mamelodi Sundowns de Sudáfrica y Fluminense de Brasil. Los horarios para este encuentro son los mismos que el anterior. 1 de la tarde en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, 2 en Perú, Colombia y Ecuador, 3 en Bolivia, Chile y Venezuela, 4 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y 9 de la noche en España. Por la noche, a las 7 horas de México, se enfrentarán Inter de Milán de Italia y River Plate de Argentina, 2 históricos con ambiciones de avanzar. Este duelo podrá seguirse a las 7 en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, a las 8 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 9 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 10 de la noche en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 3 de la madrugada del jueves en España. En simultáneo, también a las 7 de la noche de México, jugarán Urabarrat Diamonds de Japón frente a Monterrey de México. Un partido decisivo para los regiomontanos, que buscarán su lugar en los octavos de final. Los horarios son a las 7 en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, 8 en Perú, Colombia y Ecuador, 9 en Bolivia, Chile y Venezuela, 10 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y 3 de la madrugada en España. El jueves 26 de junio abrirá con 2 partidos a la 1 de la tarde hora mexicana. Juventus de Italia se medirá ante Manchester City de Inglaterra, mientras que Wydad Casablanca de Marruecos se enfrentará a Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Ambos partidos se jugarán a esa misma hora en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, a las 2 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 3 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 4 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 9 de la noche en España. Finalmente, el día cerrará con 2 duelos a las 7 de la noche, hora de México. Por un lado, Salzburgo de Austria se enfrentará a Real Madrid de España, mientras que Al Hilal de Arabia Saudita jugará ante Pachuca de México.
Estos encuentros serán a las 7 en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, a las 8 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 9 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 10 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 3 de la madrugada del viernes en España. ¿Cuál de esos partidos será el más emocionante? Como siempre, déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale manito arriba al video y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.